Buenas tardes, aquí en La Mancha, en una finca de picual de bandera. Bien, pues hoy es 3 de junio de 2026. Estoy en Torre de Juan Abad, en Ciudad Real. Aquí en esta finca ya hice vídeo también el año pasado. Aunque parezca por las fechas, no hace mucha calor. Estamos a 31 grados ahora. Y mirad la fenología del olivo. El olivo aquí está acabando la floración. ¿Veis? Esto es tardío, esto está a 800 y pico metros. Y esta mitad, el año no se podó de la finca y vamos a podarla ahora. Mirad, hay dos posturas. Estas posturas jóvenes. 3, 4 patas, ¿veis? 3, 4 patas. Tienen ribo de apoyo. Pero los olivos grandes, que están a un 14 por 14 más o menos, están desecando. Se deja en las calles la cubierta vegetal sin controlar, espiguilla casi todo, y los ruedos se tratan con herbicidas. Mira, los olivos grandes, pues son 2, 3, 4 patas, 3, 4, muy grandes. Veréis que son olivos que dice uno, a lo mejor le cuesta pensar que en La Mancha puede haber olivos así, encima picual. Pues aquí la media puede estar en 400 litros, 350, 400. Mirad qué pedazo de tronco. ¿Veis? La finca la adquirió hace un año el actual propietario y anteriormente, por lo visto, la había gestionado una persona de Jaén y por eso la poda recuerda a la de Jaén. ¿Veis? Los olivos matados por dentro, en cabeza, en segundo ramones ya. Lo que sí es que lleva ya varios años sin renovarse y las ramas pues ya están algo viejas. ¿Veis? Qué ramas ya. Pero sí, los olivos están en segundo ramones, lo que pasa es que ya son ramones viejos. Pues esto es lo que estamos nosotros barajando. Pues mira, veis, son olivos que están bastante tupidos. No es muy necesario, por así decirlo, reducir el olivo, porque la finca, esta tierra es caliza, muy buena, es fresca. Mirad la aceituna en el suelo, la poquilla que hay, el calibre que tiene. Esto tiene unos rendimientos muy altos, mirad. ¿Veis? Que la aceituna es grande, o sea que reducir el olivo, como quien dice, para que pueda, no es necesario. La finca puede. Así que la estamos abordando. Pues mirad, os voy a enseñar, por ejemplo, los que hemos hecho hoy, ¿vale? Bien, pues esta parte la estamos haciendo hoy, vamos 6 personas. Y mirad, a los chicos, pues quitarle mellizos abajo, trepar alguna pata, separar. La finca se está cogiendo con maquinitas. Por lo menos a corto y medio plazo se va a seguir cogiendo con maquinitas. Y a los grandes, pues realzarlos, separar y sobre todo limpieza. Mirad, se le quita mucho vástago vertical y muchas colas empalilladas. O sea, la poda de estos olivos, más o menos de la nuestra, es decir, buscar los golpes gordos. ¿Veis? Eso separar, dice ramas bajas por debajo de la cabeza, mellizos, cosas así. A ver, que veáis. ¿Veis? Definir, digamos, las patas bien separaditas y luego un entresaque de chupones. ¿Veis? Se dejan chupones porque tengan sitio, que tengan espacio para que se puedan trabajar. Que este no es de aquí, que se vea bien. ¿Veis? Y ya se irá sacando. ¿Veis? Por ejemplo, esta pata, pues a lo mejor en otra poda sale este bajo, se lleva la cabeza allí, ya se va viendo. ¿Veis? Como se van quedando claritos, porque la intención es que aguanten 2 años. A nosotros en un principio no recomendamos limpiar cabezas, por eso damos una poda algo más concienzuda de lo que se puede dar en la mayoría de sitios, porque tenemos la idea de que no se limpien las cabezas en verano, o sea que dure 2 años, por eso. El tema de casco gordo pues sería lo habitual, pero luego limpieza, por así decirlo, limpiamos algo más, o sea, entresacamos más las colas y los chupones con la idea de que nos aguante la poda 2 años. Mirad, ¿veis? ¿Veis? Para que nos aguante 2 años. Ahí está el corte, ahora os enseño los que están podados del año pasado. Mirad, este es de los nuevos. ¿Veis? Pues se quitan bajas, se quitan encerradas. ¿Veis? Ahí, a ver, ahí y ahí. Aunque estos olivos para con maquinillas están estupendos. Ahí están. Ahora está el equipo repostando. Y yo, que he parado para repostar y para grabar. Por ejemplo, ahí este está a 2 patas. Pues ahí tenía como un mellizo bajo, una rama baja. Se ha quitado. Y ahora se ha quedado
las dos patas, las dos cabezas bien separadas. Veis que estos cortes pues ya se hicieron anteriormente, pues más o menos van en la misma línea que vamos nosotros. ¿Veis? Pues tiene sus cabezas. Eso sí, tiene como varias alturas, no están perfectamente definidas, pero bueno, poquito a poco. Y aquí sí he hecho yo como un corte. A ver, ¿veis? Para criar, que ya algún cortecillo también ya se va haciendo para renovar, alguno que otro. ¿Veis? Bueno, y ahora mirad, pues veis, en la distancia, cómo se van quedando. Nosotros la idea es que con esta poda, que se quita tanto gordo como fino, que nos aguante 2 años, que eso es la idea que se lo hemos llevado. Por eso, ¿qué hacemos? Quitamos los gordos, o sea, quitamos ramas que estén metidas debajo y en medio de la otra, de las patas, eso con máquinas grandes. Alguna pata ha caído también, no mucha, pero alguna. Y luego, sobre todo, el aclareo, o sea, la limpia con máquinas chicas, es las colas bajas que están debajo de todo, que están secas, ¿veis? Que tienen mucho empalillamiento, ¿no veis cómo están secas? Donde están los olivos tan grandes, tan espesos. Y luego los vástagos verticales ya demasiado vigorosos, como podría ser este. ¿Veis? Ese digamos, es la que lo podamos, que es la poda normal, ¿vale? Y mirad en la distancia cómo se queda. Finca tiene cuidados medios, que no es tampoco que tenga, que se le dé mucho tratamiento, mucho abonado. Por eso es la finca una finca en cuanto a menos o media. Y ahora si queréis, pues os enseño de los que están hechos del año pasado, a ver cómo van a evolucionar. Bien, esta parte se hizo el año pasado, ¿vale? La fecha era quizás algo antes que ahora, porque yo recuerdo que nos abrió la flor estando aquí, pues sería una semanilla o 2 antes que ahora. Y mirad, un año después, con la poda que hicimos, que los olivos están bastante, o sea, que están claros, ya que han aguantado la poda 2 años y no se han limpiado cabeza. Mirad lo que se hizo el año pasado en los cortes, pues aquí quita un mellizo, ahí quita otro, veis, se dejó material por dentro, vástagos, se dejaron los menos vigorosos, los más separados, y no han engordado una cosa exagerada y han doblado. Y veis, se sanearon mucho, veis lo que es las colas estas porque tenían los secos, y mirad cómo han respondido, veis, cómo responden las colas. Esto me abrió los ojos gente de verdeo. La gente de verdeo pues saca poco gordo, pero en cambio el material fino lo trabajan a la perfección. Pues cuando sanea seco, mirad la alegría que coge el ramón, ¿veis? Se pone muy ternito cuando las colas, lo que es la rama, la larga, la bajera, cuando sanea material bajo, ¿veis? Tiene muchos cortes en la bajera y demás. Y ya os digo, sería últimos días de mayo, 1 de junio, y a ver si veo algún corte de vida, vamos, que corte de vida también hicimos. Mirad, ¿veis? Que los olivos pues estaban ya, claro, un año después se han cerrado, pero que todavía permiten una recolección relativamente cómoda. ¿Veis? Otro raído, ahí, a ver si veo yo algún corte de vida. De esta finca tengo yo un vídeo, que se me ve a mí, digamos, la poda paso a paso, ¿veis? Se quitó una pata y se dejaron vástagos, ¿veis? Y veis cómo están ternitos. Pues este es el trabajo que nosotros hacemos. Y a ver si os veo alguno que esté con un corte de vida, a ver cómo he respondido. Y lo que sí se ve en los que están podados del año pasado, algo más de crecimiento y un cuajado algo mejor. Vamos, el cuajado en medio, mirad. La flor, pues mira, viene mucha flor vacía. Aquí se ve más llena, pero viene mucha flor vacía. Pues la finca tiene unos cuidados justitos. Ahí sí se ve algo más de cuajado. Pues como una media cosecha, igual que el año pasado, más o menos. Lo que sí veo yo eso, algo más de cuajado y brotes más largos, ¿veis? En los que están podados. Y mirad, pues os digo, hoy es, que os he dicho, 3 de junio. Y el año pasado, pues la última semana de mayo, la 1 de abril. Y aquí están los olivos, que aquí ni se ha quemado nada, ni pasa nada, los olivos tuvieron su media cosecha. Y cortes, hombre, claro, como la finca, ya os digo, se está haciendo sobre todo formación, que no es tampoco mucha renovación, pues cortes de vida se hicieron, pero no mucho. Pero que lo que se hicieron, los ratos que he ido cortando, pues han brotado todos. ¿Por qué? Porque nosotros el tema del corte de vida lo hacemos cuando es estrictamente necesario. Mira, aquí por ejemplo hay uno, ya digo que voy andando, mira. Ya digo, esto sería la última semana de mayo, 1 de junio. Aquí está el corte. Ha brotado, ahora ya se trabajará el corte, se le quitará como cualquier otro corte. Y ahí está. Aquí hay otro. Aquí hay otro.
¿Veis? Este es nuestro del año pasado. Ha brotado perfectamente. Esa rama estaba ahí en medio. En realidad ahí criar tampoco mucha necesidad no tenemos. Porque esa rama se eliminó porque estaba ahí en medio. Pues que críe pues, al ritmo que quiera. Si a mí me interesa casi más que cierre por aquí que por aquí. Pero mirad, un corte de vida en floración, olivo centenario. Ni se ha grieteado, ni se ha secado y ha brotado. Por eso que hay muchísimo mantra. Lo que no puede ir es, por ejemplo, en olivos, en primeros ramones, o olivos con las cortezas muy duras, olivos con poco vigor, haciendo cortes así está diestro y siniestro. No brotan la mayoría. Pero nosotros el corte de vida lo hacemos cuando es estrictamente necesario, con situaciones muy claras. Así que no suele fallar. Mira, otro aquí. ¿Veis? Pues también ha brotado, algo bajo, pero es que si os fijáis, es que este es casi para anular. Se cortó ahí por decir, a ver, ya sería lo que quiera. Pero que este casi lo que pide es rapaz, pero vamos, que ha brotado. Y por aquí, por este lado, he visto otro. Aquí está, ¿veis? Este se ha brotado muy bien. ¿Veis? Y eso que no tenía tampoco mucha yema. Pero claro, era ya una rama que estaba ya muy castigada, que estaba con muy poca relación a madera. Luego la ayuda, ¿veis? Le da sitio, le da luz, pues brota. Y yo con lo mismo que antes, que tampoco hay muchísima prisa en que se desarrolle. Si a mí me interesa casi más que cierre con esto que con esto. Y ya está, y aquí estáis viendo, un año después, que claro que la gente se pone nerviosa. Ay, estas no son fechas de podar, le va a pasar algo al olivo. ¿Qué le pasa a uno? Que llega cansado cuando acaba o a su casa o al hotel. Eso es lo que le pasa a uno, pero que al olivo, no abriéndolo, si os dais cuenta nosotros no abrimos el olivo por dentro como si fueran cochinos al horno. La gente dice, se van a quemar los olivos. Se van a quemar posiblemente con la poda que hace usted, que los abre demasiado por dentro. Nosotros no lo podamos, o sea, no lo abrimos. Voy a entrar otra vez a los que se están haciendo para que lo veáis. Mientras que llegaba a los que están hechos de hoy, mira otro corte, mira lo bien que ha brotado. ¿Veis? Bueno, pues estos son los que están hechos de ahora. Vamos a ver, este olivo está hecho. ¿Dónde está el problema? Que se vaya a quemar por dentro. ¿Veis? Aquí sí le da un poquillo al sol, pero un ratillo porque esta tapa. ¿Veis? Esta tapa. Eso. ¿Veis? Ese creo recordar. Que iba yo con la gorda, ese que lo hice yo, porque ese raíz lo mío. Y luego la limpia la han hecho la muchacha, algún compañero. Y nos vamos con la gorda, toca la fila. A ver si este olivo le va a pasar algo, si se va a quemar o alguna cosa así. Ahí, pues el olivo no está expuesto, pues no pasa absolutamente nada. ¿Veis? Pues como iba diciendo en otros vídeos también, que hay mucho mantra, hay mucha leyenda urbana o rústica, como se quiere decir. Por ejemplo con la poda, que a partir de una fecha no se debe podar. La digo según la poda que sea. Por ejemplo una poda tipo verdeo, que pela por dentro, pues esa poda sí es muy conveniente hacerla antes de la fiesta, por así decirlo. Cerca de la fiesta. Porque tienes que darle tiempo al olivo a que eche varetas para que se cierre, para que no se queme. Y aún así acaban quemando. Pero esta poda de molino que nosotros hacemos, hasta endurecimiento del hueso, no hay problema. Ya me despido, mirad, hecho. Y aquí está el bicho sin hacer, que le queda poco. Un saludo.